Buenos días, compañeros. Continuamos entonces con el tema sobre la reforma al Código de Procedimiento Penal a la Ley 906 del 2004, que era presentada por el Ministro de Justicia, el doctor Jessy Reyes Alvarado, y el Fiscal General de la Nación, el doctor Eduardo Montalegre Linet, el pasado 16 de abril al Congreso de la República. En la conferencia del martes pasado, pues, hice una introducción en algunos temas puntuales. Sin embargo, necesito pues ahondar un poco más, pero por aquello del tiempo, pues creo yo que nos va a quedar faltando espacio para poderlo evacuar todo. Sin embargo, va a hacerlo más extracto, más solidificado, sintético, digámoslo así, para que tengan ustedes una idea de cómo es que se está planteando esta reforma, qué es lo que se viene y cómo va a quedar posiblemente de ser aprobado pues, en el Congreso. Esta exposición que voy a hacer, les voy a pedir el favor, y hagámoslo dinámico, son 45 minutos más o menos. Déjenme, yo adelanto temas y al final entonces haremos las preguntas, o hacen las preguntas, hacemos el intercambio como lo hacemos en este conversatorio regularmente, aquí en la sede de la Universidad de Santiago Centro. Bien, les decía la clase anterior, para retomar el asunto, que fueron unos puntos los que se estudiaron frente a la reforma del Código de Procedimiento Penal. Básicamente, en esencia, tiene que ver toda la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional durante esta década de vigencia de la Ley 906. De allí que entonces la Fiscalía General de la Nación, en un documento que aparece en internet, hizo un estudio no solamente en relación con la jurisprudencia de las altas cortes, sino también con el derecho comparado en institutos muy importantes, como por ejemplo el asunto pues, del principio de congruencia, el de la prueba de referencia, está usando ahorita la prueba de referencia, bueno, varios institutos que si alcanza el tiempo pues vamos a tocarlos puntualmente. Pero entonces el estudio que hace el Estado, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, se sustenta en que básicamente este sistema, la Ley 906, es un sistema penal de tendencia acusatoria y de tendencia adversarial. Pues ustedes saben que aquí hace parte es la Fiscalía del acusador y la defensa, el acusado, y que de intervinientes especiales se han considerado pues la víctima y el Ministerio Público. Pero este sistema penal acusatorio, la idea fue que fuese solamente un 10% a juicio, debido a que en esencia es una justicia premial, una justicia que se da consensuada, y por eso entonces se crean esas modalidades de los institutos de la aceptación de cargos, que es muy diferente a los preacuerdos. Los preacuerdos ahora viene ya, se morigera un poco el asunto debido a que ha habido cierta inconsistencia jurídica frente a estas figuras de los preacuerdos, en los que los jueces de conocimiento se oponían a esas negociaciones consensuadas con las partes. Entonces, en esencia, se toca esos temas y volvemos nuevamente a la figura de la aceptación de cargos, con ese descuento del hasta el 50% de hasta la tercera, hasta la cuarta y la sexta, según la instancia procesal en que se acepten los cargos. Porque es que por política criminal en estos 10 años hubo reformas como la ley 1453, la ley 1142, la ley 1098 del 2006, la 1121, en fin, varias disposiciones que por asunto de política criminal
conductas punibles se penalizaban más drásticamente. Y así, por ejemplo, tenemos hoy por hoy el asunto del feminicidio, que es una situación que fue ya aprobada en el Congreso de la República por la ley Rosalvira Celi. Recuerde que trágicamente a Rosalvira hace 3 años, en el Parque de Bolívar, Bogotá, fue violada y empalada. Alcanzó a vivir solamente para dar la identidad de su agresor. 3 días después murió ella. Por fortuna para ella, en su memoria, el autor de este injusto estaba pagando ya 40 años de cárcel. Sin figuras como esa, en la que la violencia de género ha constituido en estos momentos la atención del Estado por política criminal, sobre todo en la cuestión del ácido, eso que ha sido de impacto, genera entonces legislaciones drásticas que de pronto en su momento pues también se tuvieron en cuenta para restar beneficios. Por eso es que la 1098, el artículo 199, su numeral 7º, no hace posible los preacuerdos cuando se trata pues de siendo víctimas de delitos de homicidio los menores y delitos sexuales también. Lo que quiere la reforma ahora precisamente es restablecer esas negociaciones, esos preacuerdos, y sería derogar ese numeral del artículo 199, el asunto de la ley 1121, ¿sí? De la cuestión del terrorismo, que tampoco permite todos los preacuerdos o tener algún tipo de beneficio consensuado. Lo mismo pues que con estas disposiciones de la Corte Constitucional que tuvieron que ver con el artículo 301 de la flagrancia, en la que se indicó pues que solamente es la 4ª parte de ese monto. Y entonces analizábamos aquí figuras como el porte de arma de fuego, que de 9 años de aceptarse en los cargos quedarían 7 años, 8 meses. Por eso entonces hubo un acercamiento con la Fiscalía para degradar la conducta a complicidad, a efectos de que en un caso de esos consensuado, un preacuerdo, entonces se lograra un beneficio de posiblemente 54 meses de pena más o menos, con la posibilidad de la prisión domiciliaria. Figuras que entonces, una en la aceptación de cargos, fíjense que no se puede hacer, porque pues, en la aceptación de cargos la diferencia con este instituto del preacuerdo es que acá la aceptación es unilateral, que la persona en ese momento acepta los cargos y además de eso deja librado al azar o al juez para que se mueva en los cuartos para fijar el monto punitivo. Mientras que la figura del preacuerdo, ahora consensuado, ahora viene definido claramente en el código que negociaciones son los acercamientos de las partes, que el preacuerdo es lo que a lo que ya se llegue o lo que ya quede establecido como tal, y el acuerdo es propiamente cuando el juez avala ese preacuerdo. Ya por lo menos el código vendría en esos términos así bien claramente definidos. Además que está claramente determinado por qué el fiscal puede conceder. Y llegamos entonces al tema de la degradación, que sería una de las figuras en que el fiscal puede, porque si el ejercicio de la acción penal está en cabeza del fiscal, y de acuerdo con el artículo 250 constitucional, es el fiscal quien tiene el ejercicio de la acción penal de todo lo que revista características de delito. Si él es el que en este sistema de tendencia acusatorio es el que debe presentar el escrito de acusación y con él se va con una probabilidad a un juicio, pues él es el que tiene la facultad de señalar qué puede entonces llegarse a negociar. Y el código entonces le delimita esas figuras jurídicas que hasta hace poco pues eran un desconcierto para algunos funcionarios porque no aprobaban esos preacuerdos diciendo pues que no era posible. Sin embargo, entonces ahora puede incluso negociarse los sustitutos, las figuras de conceder subrogados incluso, y además incluso también fijar el lugar de reclusión con la anuencia del INTEC. De manera que el fiscal ahora va a tener un margen más
para que se pueda realizar ese preacuerdo y se pueda hacerse en un documento como tal y llevarse ante un juez de conocimiento en esas condiciones. Es un problema porque realmente en la actualidad pues algunos fiscales dicen que no, que se haga oralmente, que se llegue a esa audiencia, que entonces él solamente concede tal parte, pero que dejémosle, hay que dejarle el resto al funcionario. Es decir, ahora ya viene más delimitado esa figura del preacuerdo. Les decía entonces que bajo esa situación de volver otra vez al tema de la justicia premial como tal, pues entonces la aceptación de cargos generaría un descuento punitivo del hasta el 50%, debido pues a que, como les decía, en casos de flagrancia, pues la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, palabra más palabra menos, indicaron que frente a esa situación estaba más reducida a favor del Estado y que era la defensa la que estaba restándosele posibilidades, es decir, que como ya estaba casi en una situación de flagrancia de delito, entonces no le restaba ningún, como, entre comillas, un tipo alguno de defensa, y que por lo tanto entonces el ejercicio del Estado era más expedito, digámoslo así. Entonces por eso es que esa dosificación punitiva se quedó establecida de esa manera. Sin embargo, el sentir de la ley como tal, la ley 906, es permitir entonces que haya una aceptación de cargos con el hasta el 50%. Volveríamos otra vez a esa fase inicial, y si se hace la aceptación de cargo, la haría en la fase inicial. Ahora explico lo siguiente. Ahora como se elimina la audiencia de imputación de cargos, ahora es comunicación del escrito de cargos. Entonces, si se trata, en ese caso donde no haya flagrancia, es decir, se le presenta el escrito comunicándole la imputación de cargos. Entonces ahí le redacta el fiscal tanto la individualización, los hechos, la calificación jurídica, diciéndole que también, de acuerdo con el 354, pues tiene un beneficio del hasta el 50 si acepta los cargos, y hasta antes de que presente el escrito de acusación. Pero si lo hace, esa aceptación la hace en la audiencia de acusación, pues ya será hasta la tercera; si lo hace en la preparatoria será hasta la cuarta, y si lo hace al inicio del juicio oral será de la sexta. Volvemos otra vez a esa instancia inicial. Sin embargo, en el Congreso en estos momentos pues vemos que hay el Congreso hay un criterio unificado de que no quieren pues acceder frente a las conductas sexuales, porque por todo lo que ha sucedido, bueno, recordando pues a los casos Garavito, el caso Bermúdez, etcétera, etcétera, figuras de estas, aunque el fiscal general indicó que era para permitir algún acercamiento y desmantelamiento de algún tipo de organización criminal que tenga esas tendencias. Sin embargo, pues eso hay que mirarlo con lupa, porque realmente por estadística diría yo que casi todos los casos de delitos sexuales son más que todos personalizados, originados en lugar de su casa, en su residencia. De pronto, bueno, no casi que ese es un porcentaje reducido cuando se trata de bandas criminales. Es decir, frente a las circunstancias pues tengo mis opiniones, y las hay de toda índole en cuanto a ese punto de derogar el numeral séptimo. Sin embargo, si lo que se trata es que haya un acercamiento entre fiscal y el acusado a fin de obtener una dosificación punitiva más y una penalización más rápida, pienso que sería la cuestión plausible, porque debido a la experiencia que he tenido, donde por no poder aceptar los cargos o por no llegar a un preacuerdo con la fiscalía, me he visto en un proceso de 2 años. Finalmente termina condenada la persona, y entonces si hubiese permitido al inicio esa situación de la negociación, seguramente hubiese sido diferente, porque al menos ya ese tiempo que tiene de estar detenido pues hubiera sido compensado ya para obtener el beneficio de libertad seguramente. Lo que quiere decir es que frente a esos casos, irse a un juicio oral cuando lo que se quería era que se fuera solamente el 10%, hoy por hoy frente a esa legislación de política criminal lo que ha invertido la carga, es decir, se está yendo el 90% a juicio, y por eso es que la situación está colapsada en la justicia.
no solamente en los delitos sexuales, en asuntos de terrorismo, en otras situaciones diferentes. Es decir, eso en cuanto al punto pues de la justicia premial, para restablecer otra vez, volver al estado inicial cuando comenzamos en el 2006 con la ley 906, aquí en Cali por lo menos, ya antes estaba en Bogotá, pero esa es la experiencia que se ha recogido y esa es la que se está tratando de restablecer nuevamente. Es decir, que quedarían entonces la aceptación de cargos. Ahora, si se trata de un caso de flagrancia, entonces dentro de esa audiencia de legalización de captura, después viene la audiencia de medida de aseguramiento. En esa audiencia de medida de aseguramiento, el fiscal le hace conocer o le comunica verbalmente los cargos, pero lo único que no puede hacer allí es aceptarlos, o sea, permitir la aceptación de cargos en la audiencia, sino que tiene que hacerla posteriormente o irse ante el fiscal para que se redacte un documento. Es un punto que tengo yo de crítica frente a eso, que en mi modo de ver sí se debió haber permitido que en esa audiencia de medida de aseguramiento pues se le comuniquen los cargos y permitan que si se aceptan los cargos, para que inmediatamente, entonces, independientemente del paso siguiente, que es el de los fines constitucionales de la medida de aseguramiento, queda privada de la libertad o no quede privada de la libertad, entonces se fuese a la figura del 447 para dosificación de pena de una vez. Es decir, no hacerlo en ese momento es complicarle un poco la situación a nosotros los abogados defensores, de tener que ir detrás del fiscal, bien ocupado que está, para llegar a que se acepten los refuerzos. Ahora, la otra figura sería entonces, pues, irse a un preacuerdo, porque hay que mirar a ver cuál de las dos figuras son más favorables, si acepta los cargos allí o si usted se espera más bien y después llega a negociar con el fiscal de acuerdo a todas esas facultades que tiene ahora la fiscalía. Pero entonces, entendiendo que la aceptación de cargos se debe hacer allí mismo y es unilateral, eso quebrantaría cualquier punto de vista frente a permitirle que después tenga que acercarse al fiscal. Ya no sería para mí una aceptación de cargos, sino algo consensuado, que sería más bien un preacuerdo. Porque miren ustedes que viene el paso siguiente de la audiencia de acusación, y allí en la audiencia de acusación le dicen al acusado: usted acepta los cargos. Si los acepta, entonces según el 354 tiene el beneficio de hasta la tercera parte. Después viene la audiencia preparatoria, y en la audiencia preparatoria, el primer numeral de la audiencia preparatoria, ahora, el del artículo 357, es decirle al acusado si acepta los cargos. Si lo acepta, entonces le dice que de acuerdo con el 354 tiene una rebaja hasta de la cuarta parte. Y si lo hace al inicio del juicio oral, entonces también en ese momento le permiten y le dicen: usted acepta los cargos, y los acepta, entonces será de la sexta parte. Fíjense que entonces, bajo esa situación, si se permite la acusación en la preparatoria y al inicio del juicio oral, ¿por qué razón entonces no se debió haber dejado acá la medida de aseguramiento? Es decir, hubiera sido más rápido, porque se acepta los cargos, según la experiencia que tenemos, inmediatamente se va eso ante el juez. Lo único es que queda es para que el juez se mueva en los cuartos. Pero es una decisión que usted debe, como abogado, aconsejarle a su cliente si acepta los cargos allí mismo en las situaciones de flagrancia, o si se espera para llegar a algún tipo de preacuerdo. Usted mirará cuál es la situación que le favorezca más. Y lo mismo el que va a aceptar los cargos. Eso en cuanto a ese punto de la justicia premial. Viene entonces también un estudio que se hizo en relación con los actos de investigación. Los actos de investigación, pues en esencia, la Fiscalía tiene unas facultades que la señala el artículo 250 constitucionales. Ustedes saben que ellos, en esencia, la facultad del ente acusador es investigar, pero tiene algunas funciones, digámoslo, de carácter jurisdiccional. En este orden de ideas puede decirle que le dejaron la facultad para que él ordene registros, allanamientos e interceptaciones. Eso debe tener un control posterior dentro de las 36 horas. Es decir, aquí en esencia se examinó un tema sobre el control de la reserva judicial frente a situaciones de cuando se trata de detener a una persona o de registrar el domicilio. Desde
Por allá del año 90 y pico existe una sentencia de la Corte Constitucional que tocó el tema de la reserva, de la reserva legal y la reserva judicial. Es decir, cuando se trata de restricción de derechos fundamentales, lo esencial es que exista un control previo o una orden de un juez de control de garantías. El artículo 250 constitucional, para dar entrada en vigencia a este sistema, se creó esa figura del juez de garantes o el juez de control de garantías, que tiene que ver estrictamente con todo lo que se relaciona con los derechos fundamentales. Entonces existe un control previo y un control posterior, pero frente a esa situación del artículo 250, esas facultades que tiene el fiscal, pues no se necesita un control previo, sino que él puede ordenar. Lo que sí debe hacerse es el control posterior. Pero cuando se trata de alguna restricción de derechos fundamentales, sí se necesita un control previo y el control posterior del juez de garantías. Sin embargo, aquí querían hacer algo como existe se hizo un estudio comparado con algunos países de Sudamérica en torno a que la policía pudiese solicitar una orden de registro y que a través de una llamada o por el correo electrónico la solicitara al funcionario y el funcionario le permitiera hacer ese tipo de diligencias. Pero dada la situación de nuestro país, creo que eso no, al fin de cuentas no se tuvo en cuenta por parte de la redacción que se hizo ahora en esta reforma del 16 de abril, pero sí lo había hecho un estudio la Fiscalía tiempo atrás frente a esto que les digo, de que si en algunos eventos la Policía Judicial puede solicitar, puede entrar a hacer un tipo de diligencia en la que haya restricción de derechos fundamentales, con solamente tener la orden del funcionario, una llamadita, un correo electrónico, y eso se vio como tendencioso, peligroso, y más en este país se dan situaciones muy delicadas. Es decir, eso no va a suceder así. Tiene que existir ese control previo y posterior. Sigue todavía el juez de garantías en ese orden de ideas. Ahora, miren ustedes que allí viene una situación importante, que es en estos actos de investigación, ahora debido a la situación del país, se entra en juego una situación que se llama prueba de contesto. Y uno dice, bueno, ¿pero qué es eso? Pues resulta que hay un artículo que es el 207A, que viene a ser nuevo dentro de la ley 906, y son metodologías de investigación. Es decir, la Fiscalía podrá acudir a especialistas para determinar algunos tipos de modus operandi, temática, asuntos, temas puntuales de conductas punibles que se realizan en un determinado territorio, en un contexto social, económico y político. Y eso va a ser como una prueba de análisis con nuestros profesionales y puede llegar a entrarse al juicio. Es más, el artículo 382 del Código actual, que son los medios de conocimiento, ustedes saben que los medios de conocimiento pues son el testimonio, pues hablamos de la discreción, hablan de la prueba pericial, pero ahora existe este nuevo medio de conocimiento que es autónomo, que es la prueba de análisis y prueba de contexto. Por eso digo, prueba de análisis y prueba de contexto. La prueba de contexto entonces serán el resultado de esos análisis, de estos métodos de investigación, para establecer un modus operandi y algún tipo de estas circunstancias. Ustedes saben que nosotros hemos tenido por tradición, por lo menos aquí en el Valle, problemas de territorio. Acá en Trujillo, la masacre de Trujillo, con más de 300 personas, pues fue una masacre en la que se realizó con un modus operandi particular, en la de que desmembraban los cuerpos y los arrojaban al río Cauca, y por eso está pagando 30 años de cárcel uno de los del cartel de acá de Alacrán, con nombre propio. Esos son tipos de métodos de investigación en los que hace plausible esto de la prueba de contexto o pruebas de análisis frente al modus operandi en que ocurren esta clase de delitos. Ustedes se acuerdan tal vez en el asunto de Garavito, con el asunto de Bermúdez. Manuel Octavio Bermúdez fue el monstruo de los Cañarizales.
y Luis Alfredo Garavito, pues ustedes ya saben también obviamente ambos, el uno de Género Quindío, Garavito, y el Pedro Cedillo aquí, y fue criado acá en el Valle, lo mismo que Bermúdez, ese sí era de Río Frío, pero también fue criado por los lados de Tuluá. Lo que quiero decir es que el modus operandi de ellos, en todos estos delitos que se cometieron, asesinatos y violaciones de niños, era un modus operandi de un criminal en serie, un asesino en serie, serial. De hecho, eso fue lo que le permitió a las investigaciones de pronto determinar el perfil. Cuando cayó Garavito en el Meta, él fue el primero que capturaron, pero venía camino al asesinato aquí en el Valle del monstruo de los Cañaduzales. Garavito fue consultado, como en el estilo de las películas, para que estableciera el perfil psicológico de este criminal Bermúdez. Y eso fue lo que permitió de pronto, y ahí es donde viene seguramente la prueba de análisis del contexto, una figura que no la conocíamos, pero por esas particularidades que pasan en nuestro territorio nacional, se necesitan de especialistas, y a eso es que va a llegar entonces la Fiscalía a valerse de ese tipo de investigaciones también para desmantelar algún tipo de delincuencia. Nosotros tenemos una situación sui generis, la cuestión de los paramilitares, ahora las famosas mal denominadas BACRIM, etcétera, todos esos residuos de delincuencia en las que seguramente está trabajando la Fiscalía y apuntándole ahora con el asunto pues de esa figura que también se empieza a crear del fiscal negociador para desmantelar bandas criminales, algo así como lo que se hizo pues con la cuestión de los paramilitares. Es decir, que entonces en la metodología de investigación se entra en juego ahora el análisis de contexto, las pruebas de análisis y lo que se conoce pues como prueba de contexto, lo cual tiene una adición al escrito de acusación que tiene que hacerse un literal que tiene el artículo 337 en el que tiene que hacerse el descubrimiento de esa prueba de análisis y con quién es que va a ir al juicio. Puede hacerse de manera individualizada o puede ser en prueba de contexto. Es decir, es un método de investigación que refuerza más para la lucha. Hoy por hoy es una lucha de delincuencia organizada, no era la que teníamos hace 20 y 30 años. Por eso de pronto decir Reyes Alvarado decía por allá en Miami, le digo que en la lucha del narcotráfico no era lo mismo del año 80, ni con los carteles del Cali, ni con Pablo Escobar fue tanta la situación que nos puso y nos arrodilló al tanto de que hasta el ministro Lara ha fallecido allí, desafortunadamente, y también el candidato presidencial. Todo eso era fruto precisamente de algo que tenemos nosotros, es sui generis. Es algo que en este país sucede, pues sí es particular de este país. Por eso los problemas pienso yo que aquí son caldo de cultivo hasta para otros países, y la policía es una policía hasta especializada, la colombiana, porque acá vienen peruanos, ecuatorianos y vienen de otras partes precisamente a tener más capacidad en investigación criminal. La Policía Nacional por lo menos tiene todo ese andamiaje con una escuela, una universidad de investigación criminal que es la Escuela General de Santander, una de las mejores de Latinoamérica. Pues bien, allí entonces entra esa parte del artículo 207A, viene como medio de conocimiento autónomo del artículo 382, y más adelante otros artículos que dicen qué es la prueba de contexto, qué es la prueba de análisis y cuál es la valoración y cuáles son los medios de valoración a los que el juez debe tener en cuenta, la fiabilidad, que sea fiable pues en la capacidad profesional de los que están haciendo ese tipo de análisis, y otros ítems que hay allí para tener en cuenta en la valoración. Eso es novedoso, eso dentro del sistema también juega un papel muy importante dentro de la investigación criminal. También se tocaron institutos como el asunto de la audiencia de acusación, el asunto de la audiencia preparatoria, el asunto que les decía de la prueba de referencia y el principio de congruencia. Y es que aquí vamos a ver,
Me refiero de pronto al tema de la prueba de referencia y vamos a paso. Muy diferente de que trata pues algunos artículos del código y vamos a mirar un poco más eso. La prueba de referencia, entonces, la jurisprudencia empezó a dar cuenta de asuntos donde, por ejemplo, el testigo se iba para otro país y no era localizable. Entonces hay un artículo allí del código que dice que en eventos similares, ¿no?, del artículo 438, que se regula el tema de la prueba de referencia, dice que hay eventos similares. Entonces esos eventos similares la Corte Suprema de Justicia lo adaptó, digámoslo así, o lo morigeró en el entendido de que cuando ha desaparecido la persona por motivos insuperables, debidamente probado, es que entonces entraría a juicio como prueba de referencia. Algunos funcionarios han entendido esto y entonces le dan otro matiz a la cuestión de la prueba de referencia, cuando eso tiene una estructura probatoria muy particular y que debe quedar hasta decantada en la misma audiencia preparatoria. Es decir, la prueba de referencia ahora, según el artículo 438, que es el que regula pues el tema de la prueba de referencia, y está indicando que en el literal F, que es nuevo, dice: se encuentre en una situación de caso conflicto, fuerza mayor o indisponibilidad insuperable debidamente acreditada. Así quedará. Lo mismo entonces el asunto pues de el literal E, que es el que introdujo la ley 1652 del 2013, que es el tema pues de las entrevistas. Cuando se trate de un menor de 18 años y víctima de los delitos sexuales, entonces se tiene en cuenta como prueba de referencia esas entrevistas que hace el investigador del CTI. Ahora les está diciendo, en esta legislación viene a decir que esas entrevistas pueden realizarlas los del CTI y la Policía Nacional. Ahora adiciona esto: la Policía Nacional también va a tener personas especializadas en entrevistas de niños, niñas y adolescentes, sobre todo en este tema de las conductas sexuales. Entonces, lo que se había que la jurisprudencia empezó a manejar el tema de los delitos sexuales porque iban a juicio, por ejemplo, no iba la madre a última hora, como son asuntos de que se dan al núcleo familiar. Hay problemas en que no se quiere revictimizar en estas cámaras GESEL, el problema que hay con estas cámaras GESEL frente a los testimonios de los menores, y más si son menores de ciertas edades. Entonces, lo que se quiere es que en esos eventos entre al juicio el entrevistador, y el entrevistador entra a rendir un informe, que es una especie de documento que le va a servir de soporte para que entre a juicio en esas eventualidades donde de pronto no vaya la mamá, no va el papá, no va la tía, etcétera, que nadie tenía un conocimiento directo frente a esa, o no revictimizar al menor. Entonces, sin embargo, la cuestión de la prueba de referencia, de acuerdo con el artículo 381, ustedes saben que dice que para condenar no sirve la prueba de referencia, únicamente la prueba, solamente en prueba de referencia no se puede condenar. No, me pasó ayer que me absolvieron a un joven en el que fuimos a juicio, pero la víctima no fue, no lo consiguieron, no apareció, lo ordenaron la conducción. Los policías captores fueron los únicos que fueron y querían introducirme como prueba de referencia una servidora pública que había recepcionado, ha hecho la entrevista de la víctima. Sin embargo, estaba en vacaciones, de manera pues que la fiscalía lo que le tocó fue solicitar la absolución, porque pues con prueba de referencia no se puede condenar. Eso quedó así y se estuvo a punto de quedar por fuera ese tema de el que se pudiera condenar, ¿no? Como dice el texto del artículo 381, es decir, solamente conocimiento para condenar. Para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y de la responsabilidad penal, fundado en las pruebas debatidas en el juicio. La sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia. Ese inciso segundo del 381 iba a quedar por fuera. Sin embargo, a última hora
después de que hizo el análisis la Fiscalía en el derecho comparado sobre este tema de la prueba de referencia, indiscutiblemente quedó que se quedara como tal. Es decir, viene entonces en los mismos términos, el 381 no tiene ninguna modificación. La prueba de referencia tiene una tarifa negativa, es decir, ella no, dentro de su valor suasorio como tal, el juez de conocimiento la podrá tener en cuenta siempre y cuando existan otros medios de conocimiento también para que pueda condenar. De lo contrario no lo puede hacer, como en el caso que les estoy diciendo y que me pasó pues, allí en infancia y adolescencia. Entonces, frente a esa situación, viene regulado así lo del 438 y entonces queda con ese literal de que en caso de que no sea posible la ubicación de la persona que tiene que declarar a juicio, entonces podría en un determinado momento entrar como prueba de referencia. Así pasó en un caso en Bogotá, donde en una confusión a un señor le habían exigido unas platas, unos dineros, él es extranjero, vino a resolver un asunto de la pensión y entonces él denunció y los policiales le hicieron la entrevista al señor y eso finalmente fue lo que entró al juicio y soportó la condena en contra de los que le habían sancionado, le habían hecho la exigencia a los servidores públicos porque pues el señor no se localizó por ningún lado. Lo que sí tiene que quedar claro es en la audiencia preparatoria. En la audiencia preparatoria se debe existir una constancia de la Fiscalía de que no está la persona. No es que lleguen a juicio como algunos hacen y en el juicio entonces dicen, es que como no me apareció, entonces ahora sí, diga, permítame, yo quiero valerme de una prueba de referencia. Ese es un asunto allí que hay que tener mucho cuidado porque eso tiene que quedar plenamente decantado en la audiencia preparatoria. No es que en el juicio oral le salgan a usted de que como no vino entonces la víctima, entonces traigamos a la prueba de referencia. Eso tuvo que haberlo quedado decantado desde la misma audiencia preparatoria y constancia en mano de por qué razón no se halló y allí mismo el fiscal tendrá que indicar que va a llegar como testimonio de referencia a ese medio de conocimiento a juicio. Ahora, el tema de la prueba de referencia, aquí la prueba de refutación. El artículo 362, que es el que indica sobre el orden de la presentación de la prueba del juicio, y me refiero a ella porque tienen algo así como de conexo. La prueba de refutación, 10 años después, hasta el año 2014, fue una sentencia del doctor Malo Fernández, la única que vino a trabajar el tema de la prueba de refutación. Y la habíamos entendido re mal, el tema de la prueba de refutación. La prueba de refutación, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, es aquella que se da en el juicio oral, exclusivamente. Cuando entra a juicio un testigo y usted tiene la posibilidad de refutar ese testimonio, pero en relación no con el tema probando, sino con la autenticidad, acreditación y credibilidad de ese testimonio en cuanto a esa situación allí particularmente. Es que el caso sucede aquí en Cali, y entonces eso fue a la Corte Suprema de Justicia, y ahí es que está la sentencia del doctor Malo Fernández. No tengo preciso el radicado, pero es la única que existe en este tema de la prueba de refutación y aclara, para serles preciso, de que la prueba de refutación no tiene nada que ver con el tema probando, es decir, sobre el tema de la responsabilidad penal en cuanto a los hechos o en cuanto a que si es responsable o no como autor o partícipe. No se refiere a eso y no puede jamás sucederse en la audiencia preparatoria. El asunto de la prueba de refutación viene en desarrollo del juicio oral y exclusivamente nace allí cuando aparece el testimonio. Entonces, aquí en este caso de Cali fue lo que pasó. La Fiscalía, en el momento en que estaba la defensa presentando un testimonio, ella dijo, voy a echar mano de otros testimonios para atacar ese testimonio. Entonces le dijeron, pero usted ¿por qué no lo hizo antes en la preparatoria? Si usted tenía conocimiento, eso se llama impugnación de credibilidad.
no prueba de refutación, no confunda una cosa con la otra. Es decir, desde la audiencia preparatoria, el tema de la impugnación de la credibilidad se da a través de ciertas figuras ya señaladas en el código, y es para refutar, pero no se entienda prueba de refutación, es para atacar la credibilidad del testimonio en cuanto al tema probando. Y eso se da allá en la preparatoria, no en el juicio oral. En el juicio oral usted, dígase que, por ejemplo, un aspecto de la cadena de custodia, usted se da cuenta de que hay una irregularidad y la observó fue en una audiencia de juicio oral. Y entonces tiene una forma de refutar en cuanto a ese punto de autenticidad, de acreditación, pero nada más. No es que el testigo va a decir hechos y entonces, tú me acordé que tengo otro testimonio por ahí para atacar esta incredibilidad. No, eso no se puede hacer. No se confunde con no se confunde con él. El tema del sobreviniente, el de la prueba sobreviniente, es otro tema que también lo manejó muy bien la doctora María Rosario González Muñoz ahora, antes de Lemos. Ella, hay un tema allí sobre la prueba sobreviniente, pero ese es otro tema diferente. Recuerden que hay dos temas, el artículo 344 y el tema del artículo 357, porque en el uno dice que si el Ministerio Público podrá hacer una solicitud pues, de prueba de si las partes no lo han hecho, eso lo dice el 357. Si las partes no han hecho, el Ministerio Público podrá solicitar una prueba en la audiencia preparatoria si alguna de las partes no lo ha hecho y que se resulte de interés para el juicio. Es la única, una excepción allí pues, donde el Ministerio Público pide. Pero la del 344, inciso final, sí es esa más o menos, la prueba sobreviniente, porque esa dice allí el 344 concretamente en su inciso final, que sin embargo, si durante el juicio alguna de las partes encuentra un elemento material probatorio y evidencia física muy significativos que debería ser descubierto, lo pondrá en conocimiento del juez quien, oídas las partes y considerado el perjuicio que podría producirse al derecho de defensa y la integridad del juicio, decidirá si es excepcionalmente admisible o si debe excluirse. Eso sería una prueba más o menos en los términos de una prueba sobreviniente. Allí encajaría ese tema de la prueba sobreviniente. La prueba de refutación del 362 otro asunto. Y entonces ahora el orden de las pruebas del 362 son las partes las que deciden cómo van a entrar al juicio, no el juez. Ya eso ya quedó ahí queda, porque el juez decía, bueno, ¿y ustedes qué orden? No, ahora son las partes las que deciden cómo van, pero primero tienen que ir las pruebas de la fiscalía, ¿no? Y después las de la defensa, pero las pruebas de refutación primero son las de la defensa, dice el artículo 362 que quedó en esos términos. El 423 que habla de evidencia demostrativa se deroga, queda incorporado en el 382 de los medios de conocimiento, el tal tema de la evidencia demostrativa, que esa sirve para ilustrar un testimonio. Es un tema allí que queda dentro del artículo 382 como medio de conocimiento en su inciso segundo. Ahora viene entonces el tema de la preparatoria, podríamos entrarnos aquí en este punto, que me parece importante, sobre rechazo, exclusión y admisibilidad. 5. Dice que quería entonces su numeral primero se acepta los cargos. Y el numeral segundo es el de si hay algún tipo de observaciones en relación con el descubrimiento. Que la defensa manifieste si hay observaciones pertinentes. Ese es el 356, numeral segundo. Que la defensa manifieste si hay algún tipo de observaciones sobre el descubrimiento que sucedió ya acá en la audiencia de acusación. En este proyecto de la Fiscalía se quería que le sacaran. Aquí en la audiencia de acusación ahora estrictamente solamente descubre el fiscal y la víctima. Pero como el 344 decía que el fiscal le podía pedir al juez que por favor el defensor descubra, ya eso no queda aquí. Esa no es la instancia para que la defensa descubra nada. Porque le estaban pasando factura, si usted la tenía en ese momento y no lo hacía, y después en la preparatoria lo hacía, el fiscal le podía decir, pero si él las tenía allá y no las descubrió. Ahora no, acusación entregue, señor fiscal, y la víctima también, descubra lo que tenga.
Viene entonces en la audiencia preparatoria que sí ya es entonces el descubrimiento en su numeral tercero, dice que la defensa descubra lo que tenga. Entonces primero, si acepta los cargos; segundo, si hay algún tipo de observaciones para que se aplique, de no haberlo hecho, la sanción del 346. Después entonces que el defensor descubra. Después van a denuncian lo que tengan. La denunciación siempre tiene una finalidad y es la de estimular, que es el que viene seguidamente, el otro numeral. Después de esa enunciación, el fiscal enuncia y lo mismo que la defensa. Y enuncia todo de una vez, sin decir cuál es el motivo de pertinencia todavía. Enuncie, diga lo que usted va a llevar a juicio, porque si usted no lo hace allí, después de pronto, cuando lo va a solicitar el decreto, dice que no lo anunciaron allá y se lo pueden dejar por fuera. Enuncie, estipulaciones probatorias sobre hechos, ¿no? Y después viene entonces el decreto de la prueba. Allí entonces ya viene la Corte, modifica el artículo 376, que es el que trata de la admisibilidad de la prueba, y lo metió acá en el artículo 357, que es el de la solicitud de pruebas sobre la admisibilidad. Es decir, viene entonces primero el rechazo, que es por el 246. Después viene la exclusión, que es del 360, cuando se trata bien sea por ilicitud, artículo 23 como principio rector, por violación de derechos fundamentales, o prueba ilegal, 360, cuando no se cumple con las formalidades propias de aducción de la prueba. Ese es un tema allí, entonces, que se maneja con exclusión. Y la admisibilidad, entonces, si viene, guarda relación, ya la norma está redactada en los siguientes términos. Es inadmisible lo que no es pertinente, conducente y útil. Entonces también define que la pertinencia quedó del mismo artículo 375, que es el tema, ese sí es el tema probando. Es decir, ¿cuál es el objeto de la discusión a juicio? Es el tema probando. O sea, sobre hechos y circunstancias relativos a la comisión del delito, sobre autoría, sobre individualización. Eso se refiere a la pertinencia, ¿no? O también, para más probable o menos probable, algún testimonio. Eso es pertinencia. Pero la admisibilidad se refiere, entonces, dice que lo que no se admite excepcionalmente no se puede admitir, es cuando sea dilatorio, cuando sea confuso, cuando no ofrezca mayor. Los del 376 lo advierte allí. Y entonces, ¿qué también no es admisible? Lo que no es pertinente, lo que no es conducente y no es útil. ¿Y qué es conducente entonces? Ya saben que pertinencia del 376. Conducente es lo que es idóneo para probar, o como medio de conocimiento, qué es lo que usted va a probar con él. Eso es conducencia, idoneidad del medio de conocimiento para probar en el juicio. Y la utilidad se refiere a otra situación. La utilidad es qué aporte nuevo le va a dar en el juicio que ninguna de las demás estén contenidas allí. Ustedes, creo que eso se clarifica allí. Además, que en el parágrafo del artículo 357 sobre solicitudes probatorias queda dicho que el juez, al finalizar, es que se pronunciará sobre rechazo, exclusión o admisibilidad. Porque es que algunos entendían que al inicio del 346, entonces usted tiene que hacer las observaciones, hágalas, para que después se pronuncie en ese momento ya en conjunto el juez frente al rechazo, sobre exclusión o sobre admisión, ¿ya? Y admite los recursos de ley. Entonces ya se zampó esa situación. Acuérdense que al principio decían que se podía apelar solamente de lo que le rechazaban, pero que lo que le admitían no se podía apelar, y después vino la Corte Suprema de Justicia y dijo que sí se podía hacer, que era de todo. Ahora pues ya no les queda duda, porque realmente el parágrafo, es decir, la jurisprudencia está corrigiendo todo esto, y eso es lo que se está haciendo en la reforma. Hay otro asunto aquí ya para terminar y darle la palabra, porque al principio les dije denme un espacio para hablar, los 45 minutos, y después dejamos 15 minutos para que entonces
absorbamos algún tipo de pregunta en relación con lo que hemos hablado ahora, porque es el tema, estilo interrogatorio, no solamente de lo que preguntamos. Bueno, ahí también viene modificado un artículo en el contrainterrogatorio. Dice, hablando de eso, se pueden hacer preguntas sugestivas. Porque este mismo como que no tenían claro de que en el contrainterrogatorio son preguntas sugestivas. Y entonces, y que uno puede hacer preguntas, no, pero allá dice preguntas subjetivas. Eso le cierra las puertas a usted para que las preguntas las haga de ese tipo. Sugestivas, no preguntas abiertas. Es decir, ahí viene entonces otro temita que es importantísimo en ese tema. El tema del acusador privado. Esa figura que ahora viene en el procedimiento abreviado, eso sí que va a dar escaramuza. Resulta que el artículo 250 constitucional, el parágrafo segundo, fue adicionado por el acto legislativo 06 del 2011 y dice que según la naturaleza del bien jurídico y la menor lesividad de la conducta punible, la acción penal la puede ejercer un particular o cualquier otra entidad del Estado que la ley lo autorice. Resulta que ahora la ley, en este código, la reforma viene es para el particular víctima. La víctima legítimamente es el autorizado según el artículo 69 de la ley 906, que habla pues de quién está legitimado. Recuerden que las conductas querellables o contravencionales, pues entendido es que según el artículo 12 del Código Penal o lo noveno, no, sí el 12, dice pues que las conductas punibles son delitos y contravenciones, ¿no? Pero entonces las contravenciones, acá las del 74, ahí taxativamente están, pero la que quedó por fuera es la violencia intrafamiliar, que estaba antes allí como conducta querellable, quedó fue la inasistencia alimentaria. Entonces las conductas querellables, pues entendamos que incluso cuando hay flagrancia de delito no se necesita querella, ¿no? Y ahí les decía de pronto el asunto del raponazo, antes de que abordemos ese de la habilidad. Se me había olvidado decirles que como existe la reparación integral como una figura ahora de extinción de la acción penal, sumada al artículo pues, que trata de las extinciones de acción penal, para delitos de homicidio culposo y lesiones personales culposas que no exista agravante, para las lesiones dolosas con secuelas transitorias y sin secuelas, para el patrimonio económico, para los delitos, excepto el hurto calificado y la extorsión, lo mismo que para los delitos del autor. Eso me permite la reparación integral y la puede hacer hasta antes de hasta incluida la sentencia de segunda instancia que hace tránsito a cosa juzgada. Miren lo importante de esa reparación integral. Acuérdense ustedes en el caso de Bogotá y un ontólogo, el que la niña asistente le lastimó, terminó pagando 130 millones de dólares porque la paciente perdió la vista, un órgano de la vista, y entonces ahí se tuvieron ese tropiezo con la reparación integral, porque era la ley 600 y que la ley 906, bueno, en fin, esa figura ahí. Entonces ahora sí permite el espacio para que se pueda entonces hacer la acción integral. Y entonces, entienda el raponazo. ¿Qué es el raponazo? ¿Es un hurto calificado o es un hurto agravado? Y entonces la jurisprudencia ha dicho, el raponazo, o sea, el muchacho que llega y el celular se lo arrebata. Si bien ejerce la violencia, ahí no hay hurto calificado, sino hurto simple agravado, por un numeral que dice la destreza. Esa destreza, ahí esa destreza normalmente está incluida entonces, si en ese evento podría llegarse a la reparación integral o a la conciliación, porque la reparación integral también cabe para todos los delitos querellables. La reparación integral, que se me queda faltando. Entonces, todos los delitos querellables. Entonces, el raponazo también permitiría la reparación integral. Ahora lo que se utiliza es que la reparación, y cuando pues, se trata de pues, reponerle a la víctima al artículo o pagarle, ¿no? El proceso abreviado entonces es queda en un libro, porque ahora son 7, ahora quedan 9 libros. El octavo libro es el que habla del proceso abreviado para las conductas contravencionales. Pero lo paradójico allí, lo que me parece a mí, para cerrar la cuestión, es que eventualmente es que podrá la víctima a través de su abogado ser el acusador. Pero esa figura aquí yo creo que eso no se va a dar. Además porque hay unos limitantes.
Dice, ¿en qué casos el fiscal entrega al acusador privado a la víctima y a su abogado? Y hay un catálogo allí y prácticamente no es nada lo que le toca al acusador privado, porque dice, por ejemplo, que no sea inimputable, que la víctima, que no se trate de un delito pues, de estos donde pertenezca a organizaciones criminales, si él considera que da lugar a preclusión tampoco se lo entrega, si él considera que hay indemnización integral tampoco, a archivo tampoco se lo entrega. Entonces prácticamente es poco lo que le va a dejar al acusador privado. Además entiéndase que las facultades las tiene es el fiscal, y si dice un artículo por allí que el acusador privado al CTI pues para que le colabore con la investigación, y tampoco puede hacer nada relacionado con restricción de derechos fundamentales a no ser que le autorice el juez de garantías. Entonces eso puede ser una figura como muy muy difícil. Ahora si en un país de estos donde a uno lo matan por mirarse, ahora qué tal pues entonces si no tiene protección la víctima a través y el abogado menos, ¿cómo será entonces usted ejerciendo la acción penal? Me parece a mí que eso realmente es una letra muerta allí. Ese libro yo creo que se finaliza. Ahora, en relación con la figura de las contravenciones estas del procedimiento abreviado, lo que sí existe raramente es una figura que se llama la audiencia concentrada. O sea, audiencia de acusación y preparatoria en una sola. Si ustedes revisan el artículo, ahí queda que una vez se hace audiencia y no hay entrega de escrito de comunicación de imputación de cargos. No existe como acá para los delitos. Sino en las contravenciones no existe el traslado, sino que le trasladan directamente el escrito de acusación. Venga. Y tiene 60 días para que se defienda. Y entonces ahí hay unos términos también. Bueno, ya para terminar, pues eso quería hacer la observación. Recuerden que está el proyecto de ley ya para la medida de aseguramiento. La medida de aseguramiento está en tránsito desde octubre del año pasado, pero tiene plazo hasta el 20 de julio, porque está la sentencia de la constitucionalidad diferida al 20 de julio sobre ese tema del artículo 317, es decir, los términos de 60 días entre la imputación y el escrito de acusación, los 120 días entre el escrito de acusación, porque ahora no es acusación, sino así lo dice la Corte, escrito de acusación y iniciado de juicio oral. Y la reforma viene 150 días iniciado el juicio oral si no se ha leído la sentencia. Es decir, a mí me parece eso novedoso, muy bueno, porque resulta de que hacía años no se regulaba el término de detención preventiva estando en juicio una persona. Aquí hay gente que lleva 1 año, 2 años, desde años sin resolverse. 150 días para que le resuelva entonces la situación, si se condena o no se condena. Y entonces, ahora lo que pasa es que allí tiene un viraje y dice la reforma en su artículo primero que quien solicite la medida de aseguramiento solo podrá imponerse cuando quien la solicite pruebe ante el juez de garantías que las no privativas de libertad resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de las medidas de aseguramiento. De manera pues que allí esa situación un poquito, pues yo entiendo eso como complicado, sobre la medida de aseguramiento, de probar al juez de garantías que las no privativas son insuficientes, es decir, que por norma general tendrá que concederse no privativas de libertad, pero tienes que probar quien lo solicite esas medidas que esas no son suficientes. Van a tener que cerrar porque ya no van a abasto. Aquí en Cali existe el problema hace años.
Desde que crearon las bodegas del ferrocarril, eso sirvió como lugar de reclusión. Ahora las estaciones de policía, que no cumplen con la situación de salubridad y la dignidad humana allí, que es lo que dijo la Corte Constitucional al revisar últimamente las sentencias sobre el derecho a la dignidad, un derecho fundamental, y la vida. Entonces, eso es, hay que mirar este tema, pues no sé si pueden ser paliativos o paños de agua, como paños de agua tibia, lo que está pasando, no sé, las críticas vienen abiertas y yo creo que estos son los espacios para que lo hagamos. Quedan merced a ustedes para que, por favor, la discusión se plantee. Doctor Miguel, en la actualidad la Fiscalía puede contar con un investigador privado que le colabore con la investigación. ¿Es legítimo? No. ¿Privado? Sí. ¿Cómo? No, pues si es que no, porque él pertenece a un organismo del Estado y la policía judicial es más, en la reforma viene un numeral que adiciona y dice que el asistente del fiscal será policía judicial. Entonces, o sea, la asistencia del fiscal, o sea, ya no solamente el de la policía, el que le asigna, el secretario puede ser policía judicial. Eso o sea que la víctima, por supuesto, tampoco puede asesorarse de un investigador privado para colaborar. Además, puede coayudar a la investigación, llevarle pruebas, ayudar a la investigación. Y además, uno como abogado de víctimas, hace equipo con la fiscalía para que apoyar el proceso. Doctora, Miguelito, una pregunta. Dime, a ver. Quedé con una duda así. Dígame, doctora María Elena. 150 días a partir de Iniciado el juicio oral. iniciado el juicio oral. Si no se ha dado 150 días lectura para la de la sentencia. No hablo de una Que no sea más días de la Cuando el abogado de víctima hace parte, está en el juicio, ¿por qué razón se le permite solamente hablar hasta en los alegatos de conclusión? O sea, ¿por qué él no puede participar durante la audiencia? En esencia, el sistema penal acusatorio es adversarial. Entiéndase que es de partes y las partes son únicas y exclusivamente acusador y acusado. El Ministerio Público y la víctima son unos intervinientes especiales. Y entonces, ahora en la reforma dice precisamente que cuando se está en juicio oral, siempre todo tiene que ser por conducto, cuando se trata de la víctima, por conducto del fiscal. Cuando se le decreta una prueba al Ministerio Público que pida, entonces, ¿a quién se le van a cargar? Pues a la persona a la parte que se la dieron, o bien al fiscal o bien al acusado. En ese momento, la defensa puede acudir a una prueba de refutación que es concretamente sobre los hechos mismos, pidiendo un perito al respecto para cuestionar el tema, digamos, engendrado por la Fiscalía. Me pregunto, ¿qué piensa usted? Doctor, primero que todo, le digo el radicado de la sentencia de la prueba de refutación 43149 del 20 de agosto del 2014 y corrijo es del doctor Eugenio Fernández Carlier. 43749, no de
Malo Fernández, el de Malo Fernández es de la reputación, es de la prueba de referencia. El tema de la prueba de reputación es la 43749 del 20 de agosto del 2014 del doctor Eugenio Fernández Javier. Ahora, doctor Jaime, antes para ir dando contestación a lo suyo, el artículo 431 que regula el tema de la prueba documental ha sido modificado en estos términos. Dice: la exhibición, lectura o proyección de los documentos se suscribirá a las partes, o las partes de los mismos que el juez haya considerado pertinentes, conducentes y necesarios al momento del decreto de la prueba. Los sujetos procesales e intervinientes respecto de los cuales el juez no haya decretado la prueba, la lectura, proyección o exhibición de otros aparte del documento, limitarán su contrainterrogatorio a los aspectos planteados por la parte en favor de quien se decretó la prueba. Entonces, mire que allí hay un asunto, como usted me habla de prueba documental, que le aclaro, de que ahora se quiso acabar con eso de introducir documentos en extenso, voluminosos, en los que era farragoso para atacar el punto que a usted le interesa. Como usted habla de extinción de dominio y asuntos de estos, si se trata de impugnación de credibilidad, creo yo que debió haber usted tenido en el... No es de credibilidad, sino que es el tema de... Por eso, pero puntualicemos. Cuantía. Si se trata del descubrimiento que le hace el fiscal en la audiencia de acusación, le abre las puertas a usted para saber cómo puede atacar, si es por asuntos de credibilidad o de que ese documento no tiene autenticidad. Pues pienso yo en que desde allá tiene que empezarse a depurar en la audiencia preparatoria las razones por las cuales usted va a atacar ese documento. Lo que pasa es que la cuestión de la prueba de reputación es de manera excepcional y se lo puede rechazar el juez si se trata de algún asunto que debió haber quedado depurado en la preparatoria porque le fue descubierto a usted en la audiencia de acusación. Luego, entonces, tiene que ser un asunto que allá no se ventiló y que no quedó claro allá, que surgió a posteriori en el juicio oral, porque si usted lee la sentencia, que es una sentencia súper interesante, ella dice pues que cuando se trata de que no se debe confundir con la prueba sobreviniente, porque este es un tema en el que estrictamente se refiere es a derruir credibilidad del órgano con la que lo produjo, legalidad, mismidad, veracidad, autenticidad, integridad. Ese es el objeto o razón del ataque de la prueba de reputación de la evidencia o el órgano que la adujo. Entonces tiene que circunscribirse usted textualmente a esto. Y resulta de que allí sí, en ese asunto de la prueba de reputación, la Corte Suprema de Justicia dijo que esto solamente le atañe a las partes, acusador, acusado. Ahí no tiene por qué tomar partido ni la víctima ni el Ministerio Público, dijo en esta providencia el doctor Eugenio Fernández Javier. Sin embargo, desconocieron ese punto porque en la reforma del artículo 362 dice que puede hacerlo la víctima. Entonces, ¿dónde quedó la jurisprudencia de la Corte? Porque exactamente se nos volvería eso un comideme allí que no, es decir, es entre las partes, acusador y acusado. Y esa prueba de reputación le atañe entonces es exclusivamente atacarla a la defensa o al mismo fiscal, porque el fiscal también puede atacar en este sentido. Entonces no se los olvide, es sobre credibilidad del órgano con la que lo produjo, la legalidad, la mismidad. Estamos hablando de ese tema referido en el 276, que es el que habla de autenticidad, el 276 de la Convención 906, que habla sobre la mismidad. Es decir, recuerden que se trabajó en la sentencia 25920 del 21 de febrero del 2007 del doctor Javier Zapata Ortiz sobre el tema del valor suasorio en el tema de esta autenticidad, ¿no? Que no se ataca por legalidad, sino por que cuando se tratan de estos temas de autenticidad,
es el valor suasorio. Entonces al final de la discusión incluso es que debe resolverse. Ni siquiera dijo la Corte Suprema que no es el caso de cuando se zanja una discusión allí en el juicio oral entre acusador y acusado sobre el tema de reputación, no cabe recurso. No cabe recurso, es una cuestión sui generis. Le dijo la Corte, no, eso que el juez se pronuncia al final en la sentencia sobre este tema, si de pronto el juez dice, mira, no, ahí no hay ningún tema de prueba de reputación por esto y por eso, entonces no hay nada que apelar allí, simplemente se discutirá en el asunto en la sentencia final del juez, además porque se trata de un tema, y eso es una cuestión pues de discusión en ese punto, pues. Pero para darte respuesta, doctor Jaime, pienso yo que el tema es puntual sobre esos tópicos, ¿no? Que quede claro que si el asunto por descubrimiento usted lo conocía y se le quedó por regla del tintero, como decimos, pues es decir, se lo excluyen, se lo van a no excluir, sino que lo van a inadmitir. El rechazo por el no descubrimiento, por allá el rechazo, pero acá sería la no admisión porque no cumple con esos patrones y esa, dígame. Ánimo de polemizar, solamente dentro de la inquietud que me parecía, es que realmente el caso del perito como tal es un técnico que únicamente se refuta indudablemente con otro técnico. No es lo mismo, digamos, cuando uno pretende sacar un nuevo testigo para refutar digamos, de la fiscalía, porque ahí sí se hubiera requerido el descubrimiento de antemano, en la preparatoria. Pero en este caso concreto, en la que se me ocurre que hasta ese momento se conoce el decir o el pensamiento, la precisión del experto, pues la única forma de refutarlo no es con el bla bla bla, abogadil o defensa, sino con otro médico, ya mismo otro médico que salga a decir, bueno, veremoslo de manera distinta. Ahí dejo ese interrogatorio. Yo creo que sí, doctor Jaime, es posible, hilando delgado sí es posible, dadas las circunstancias de que son temas que no le atañen, no son, es decir, no son del común, sino que son de un experto, ¿no? Entonces, de pronto, como se trata de eso, de la mismidad y sobre el tema de quién, atacando es el órgano de quién lo está incorporando, entonces puede ser que uno diga, bueno, yo tengo otro para que, puede ser, sí, es posible, pero interesante el tema, doctor, y les invito a que lean la sentencia bien, doctor. Doctor, bueno, según sus conocimientos, más o menos, ¿en qué tiempo será sancionada esta reforma? Pues le cuento que esa buena pregunta, una buena pregunta, por lo menos el tema de las medidas del 317, el artículo 317 de la reforma, esa tiene un plazo peritorio y una nota de urgencia antes del 20 de julio, y esa es la parte, ¿no? Esa parte, porque de acá de la reforma del código, pues yo aspiro que esto salga, pero resulta que ahora tienen otros temas. Recuerde que la discusión en el Congreso se ha suscitado ahora por esta vaina de los poderes y no sé qué vaina, y eso ha generado, sí, además ya están estudiándolo, porque ya la semana pasada pues ya saben que la opinión de los congresistas es un no a la derogatoria del numeral séptimo del artículo 199 de la ley 98 en el tema de permitir las negociaciones en delitos sexuales. Pues razones hay de peso, pero también hay otras posiciones jurídicas que son, sobre todo en esto de volviendo a la negociación, a la justicia criminal, a que resolvamos los conflictos rápidamente, porque el código han creado estas instituciones jurídicas como la de la reparación integral, tocó el del principio de oportunidad, que también es muy importante ese tema, de 14 pasaron a 8, creo que son 8 numerales, donde cabe la posibilidad del principio de oportunidad, la conciliación y la justicia restaurativa, ¿no? Que son figuras de extinción de la acción penal, o sea, tratamos desde que negociemos. Ahora, quitaron lo de la audiencia de reparación integral. Esa ya no queda acá dentro de lo penal, sino que pasa allá a la jurisdicción civil. Y entonces ese es otro tema en discusión, porque algunos penalistas pues dicen es que una cosa es lo penal y otra cosa es lo civil, y bueno, eso es un... Hay otros que son, bueno,
según el criterio que se mire, pues uno tiene la opinión. Sin embargo, alguien decía, esas son las luchas que se han ganado para la víctima, que cómo es posible que ahora entonces otra vez. Ahora hablan de la reparación simbólica, que también eso es un tema a trabajar allí. La justicia restaurativa también se reforzó más para que haya ese acercamiento, ¿no? Porque miren ustedes, el asunto es muy complicado. Ayer leía yo en ADN de Cali el tema de Gustavo Álvarez Gardiazabal sobre la cuestión de la Comisión de Paz en La Habana. Entonces, él se oponía a eso, ¿no? Pues es que en este país, ¿para qué comisiones de verdad? ¿Que por qué no más bien el perdón por regiones? Y entonces minimizamos el conflicto, entonces perdón y borrón y cuenta nueva. Sin embargo, hay otras personas que se sienten víctimas y quieren verdad. De pronto no tanto injusticia, de pronto no tanto reparación económica, pero queremos saber dónde está su muerto enterrado. Yo quiero ir a velarlo. No hay nada más terrible que uno no hacer el duelo y saber eso. ¿Qué fue lo que el pasó? por qué, qué pasó, es decir, a uno le queda ese sinsabor allí. Pues yo ahí sí, pues, no comparto el criterio de gracias a otra en ese tema, que porque la genética nuestra de los colonizadores y de los criminales que vinieron aquí, bueno, eso quiere decir que nosotros somos, pues, no, por Dios, eso no. Somos un país muy bueno, demasiado bueno, somos más buenos que los Doctora, esa reforma al código tocó algo sobre la igualdad, la verdadera igualdad de armas entre la defensa y entre la fiscalía, porque el brazo de la fiscalía es un brazo totalmente poderoso que si necesita un investigador privado lo puede solicitar, pero la defensa, porque muchos de nuestros representados tendrán para pagar la defensa técnica, pero no tendrán para pagar el costo que requiere invertir en la investigación, porque el investigador el privado no es económico. Entonces, pues hay algunos códigos de los que yo me he soportado para solicitarle al Estado que me apoye, y lo he logrado. Hace poco lo logré con una fuente segunda de garantías que me ordenó a la CENI que me concediera eso, pero en esa y eso es algo sin precedente, dijo ella, pero es algo que se tocó ahora en la... Sí, aquí por ejemplo tengo, mire, el artículo 125 que son los deberes y atribuciones especiales de la defensa, pues tiene un numeral 11, la que dice aquí, el defensor deberá acudir ante el juez de garantías para obtener autorización previa en aquellas actividades investigativas en las que existan afectación de derechos fundamentales de tercero, cuando sea necesaria esta autorización para facilitar la actividad investigativa de la defensa. Pero también insiste aquí en relación con el tema, pues, de acudir a los medios como es el Instituto de Medicina Legal, y a las entidades privadas también puede acudir a ellas. Entonces esas son facultades que le están ampliando para que la defensa, pues con la constancia que le dan, que están actuando, pues pueda solicitar a la defensa. Si la defensa pudiera Perdón. Si la defensa acude ante una de esas entidades privadas, ¿quién asumiría el costo? Pues habría que mirar por lo menos está la norma indicando que puede acudir a entidades privadas. Pero, pues claro, lo que pasa es que, sí, yo siempre he criticado el punto de que la defensa es una defensa, para una buena defensa necesita recursos económicos, hay que reconocer. Y sobre todo los investigadores son investigadores que no cobran cualquier pues, dinero, sino que son avalados. Y por eso es que el sistema penal acusatorio empezó a rodar, fue porque se creó la Defensoría Pública. Hay que indicar que ese es el andamiaje que ha dado marcha a esto, porque la Defensoría Pública se creó. Porque de lo contrario, entonces imagínense cómo sería una defensa. Ahora, las defensas son, pues aquí pasa, hay defensas selectivas, digámoslo así. Todos sabemos, los abogados hay de estrato 10 hasta estrato segundo. Y entonces allí está el problema, es con el cliente. El problema está con el cliente. Yo le reconozco eso, doctora Olga, de que el problema está con el cliente por los recursos económicos. Porque la pregunta público sí puede contratar por medio del Estado peritos, todo eso. La Defensoría Pública
tiene, dentro de la Defensoría Pública tenemos un personal que son ya al interior son auxiliares, son al interior personales profesionales. Hay médicos peritos, hay psiquiatras, psicólogos. Entonces uno hace una misión de trabajo y se la entrega ya al coordinador, y el coordinador le indica a alguien, un investigador. Hay investigadores ya jubilados de la policía, etc., que están trabajando allá con la Defensoría Pública. Entonces eso es una... O sea, que la Defensoría Pública tiene más apoyo, tiene más apoyo que el defensor. Claro, sí, claro. Yo hace poco yo hablo sobre la igualdad de armas y que deben de ser sobre todo para todo el Estado, porque hace poco yo estuve en una audiencia y nos pasa a todos los abogados, una audiencia preliminar, en donde el policía fuera de la audiencia me dice los hechos como en realidad pasaron, y cuando llego a la audiencia lo que él había plasmado en el informe de captura de flagrancia era totalmente distinto. Pero yo sabía que era lo que había pasado y que la víctima al hospital había ingresado a las 7:40 y el policía dijo que los hechos habían sucedido a las 7:57. Entonces yo decía, si el fiscal hubiera pedido al hospital que le entregaran copia de la hora de ingreso de esa víctima, hasta por fax se lo hubieran enviado. ¿Ya? Pero como defensora, ¿qué me tocó hacer? Solicitar vía derecho de petición y respetar todo el protocolo. ¿Y qué pasó con eso? La defensa quedó huérfana de esa prueba que podía desvirtuar que ese informe de captura de flagrancia era una mentira, era una falsedad ideológica. Y con una falsedad ideológica en un documento público se llevaron detenida a una persona y se inició un proceso. Claro. Sí, porque ayer pues, habrían declarado ilegal la captura o preparación de eso es verdad. Lo que pasa es que para responderte, pues sí existe un desequilibrio en la defensa, y lo hemos sabido desde el inicio cuando comenzó el sistema de 906. Para dar marcha hasta la 906, por eso es que creó la Defensoría Pública, y el 90 y no, el 90 y pico por ciento se filtra ya. ¿Sabes qué? Que yo ya tengo, yo ya cuento con todos los elementos, yo ya cuento con todos los elementos para demostrar que todo lo que dijo el policía es mentira. Pero lamentablemente los jueces de... Pero la preparatoria podrías entonces valer eso para solicitar la exclusión por violación de derechos fundamentales, se puede por ahí manejar. Falta la verdad y todo. Pero ¿qué sucede? Yo podría con esos nuevos elementos, yo podría solicitar una revocatoria de medidas de aseguramiento con esos nuevos elementos. Sí, claro. Pero ¿qué pasa? Que ya me pasó. El juez de garantías y el juez de conocimiento en la apelación me dicen que es que el juez de conocimiento de ese proceso es el que tiene que valorar esas nuevas pruebas. Y entonces, ¿para qué sirve el 318? Porque es que en este momento, lamentablemente, la Fiscalía tiene un poder tan grande que ha adelantado a los jueces. Tanto así que si el fiscal no le quiere, el juez no le quiere dar lo que él está pidiendo, simplemente dice, el juez está prevaricando, por juez se le copia. Entonces los jueces están muy temerosos para tomar decisiones autónomas. Y le cuento que póngase más temeroso usted como abogado defensor, porque ahorita en la reforma viene un artículo diciendo de que uno tiene que justificar las razones por las cuales no da cumplimiento a una audiencia. Y el juez está en la obligación, dice allí, de verificar si eso es cierto o no. Y si no, entonces le concursan copias para el Consejo Superior de la Judicatura, o en su efecto le pueden hasta hacerle una sanción, imponer una sanción de un correctivo disciplinario de multa o arresto. Entonces, eso es muy novedoso en el artículo. Hay un articulito allí de eso y hay que cuidarse de ese asunto. ¿Y qué habla de la fiscalía? Cuando no hace, si no dice nada. Le solicito, me disculpa, pero me quedó una duda respecto a lo de los 150 días. ¿Desde qué término precisamente se empieza a contar esos iniciados? Como dice, la norma dice 60 días desde ahora de la comunicación del escrito de imputación o medida de aseguramiento hasta presentación
presentado el escrito de acusación. La Corte Constitucional en esa sentencia dijo, como ahí dice el numeral tercero y cuarto, dice que desde la audiencia de acusación, decía. Entonces la Corte dijo, no, declara condicionado en el entendido que es los 120 días serán desde el escrito de acusación entonces hasta que se inicie el juicio oral. Y entonces los 150 horas serán desde el iniciado el juicio oral si no se ha dado lectura a la sentencia. ¿Ya? Entonces, ya inició el juicio oral porque ya oye, ya te escucharon el alegato de apertura, teoría del caso, pues estamos dando el inicio del juicio oral. Entonces, cuente pues ¿Pero qué decimos allí de esos juicios orales externos? No, por eso es que si sale la legislación. Por eso es que la crítica mía siempre ha sido porque así existía ese vacío en la parte de la audiencia del juicio oral. ¿Y ahora cómo es entonces? Por el doctor Alfredo, 150 días. Viene la legislación. La reforma. A partir del caso con la reforma del Código. La Corte Constitucional está diferida, la condicionó a que el Congreso legisle, y si el 20 de julio de este año no se hace, entonces saldrían los detenidos por ese vencimiento de términos según la Corte. Pero como el legislador está ya proyectando en estos momentos, antes del 20 de julio tiene que salir esa legislación. Cuando ya salga la legislación, Comienza a regir un año después. Bueno, y si no está detenida la persona, como dijo, que un año después, o sea que no. Sí está, pero la ley no está comienza, detenida. una vez se promulga, un año después. No, Miguel, mira, el hecho viene Ya a por un año más. Mira, y si la persona no está detenida, ¿cuánto dura el juicio? No dice nada. Es que para información de los colegas, ayer la Fiscalía y la Presidencia de la República retiraron el proyecto de reforma constitucional. ¿Cómo lo retiraron? ¿Cómo así? Ayer retiraron el proyecto de reforma. ¿Quién, doctora? Infórmenos eso, doctor. Que quede en el audio, doctor. Que quede en el registro, porque eso sí me toma de sorpresa. ¿De dónde obtuvo esa fuente de alta fidelidad de Noticias Caracol? ¿Qué dijo? Que le había retirado el gobierno y la Fiscalía del proyecto de reforma. Código procedimiento penal. ¿Cómo así? Tengo que averiguar las razones por las que no en vano, no en vano. Estamos haciendo un ejercicio muy importante. Doctor, con esos 150 días perdón, por favor, compañero. Con los 150 días y ahora, ¿qué comparación se hace con el anterior Código de Procedimiento Penal? De los famosos 120 días desde el momento de la captura, de que declararon la vía de aseguramiento, se llamaban. Ahí hay una diferencia, pues. Sí, claro, es que en ese tema. Ya no existía y dejó de existir. Sí, la ley 600 tenía una regulación diferente en ese término, incluso no había un término ni siquiera en el juicio oral. Por eso es que la sentencia C774 del 2001 del doctor Rodrigo Escobar Gil reguló ese tema de la cuestión de los fines constitucionales para la medida de aseguramiento. Y en la última parte de esa sentencia C774 del 2001 tocó el tema de la demora en esos juicios. Y entonces dio unas pautas allí, pero que eso nunca ha hecho, nadie le ha parado bolas a eso hasta ahora, que ya están diciendo que los juicios orales son muy buenos. Démele la palabra a la doctora Adriana, que pena. Usted que está, que se habla, excúsenme. No, yo iba a hacerte una pregunta con respecto a eso de los términos, con respecto a la conciliación, porque si se suprime la audiencia de imputación, y tú hablaste de que se comparte la acusación y la preparatoria. Eso es en abreviado, o sea, para las contradicciones. Acá
cae el escrito de acusación, llaman a la persona y se la pasa al fiscal y dice: tenga este escrito de comunico, los cargos, y le indica pues que tiene derecho a aceptar de acuerdo con el 354, tal que va, si no, entonces yo le presento acusación. Él puede darle un cuadro a un abogado: vaya usted doctor allá y entonces se notifica por mí y le entregan esa. Si no tiene abogado de confianza, lo declaran persona ausente o contumaz en ese caso, y con el abogado de la Defensoría Pública sigue adelante. Pero cuando se trata de flagrancia de delito, que es el caso donde se captura y se pone medida de aseguramiento, esa comunicación se hará dentro de la audiencia de medida de aseguramiento, no la legalización de captura, sino medida de aseguramiento. Lo que pasa es que allí no puede aceptar los cargos, sino dejarlo para después, para que después lo haga en un acercamiento con el fiscal. Pero los términos siguen igualitos, cambian. No, los términos siguen. El artículo 175 habla de 90 días. Estoy para presentar el escrito de acusación. El 175 no se tocó, quedó lo mismo, dice lo mismo 90 días. Dice de la comunicación, desde la comunicación, pues. Lo único que se ajusta ahí es el artículo 175. Exactamente ahí no. Y que también pues debe entenderse no es formulación de la acusación, sino del escrito de acusación. Bueno, eso particularmente que el 175 tal cual no sufrió mayor modificación y eso se compagina pues con los demás términos. Una última pregunta. Lo que habla de la comparación con él es que cuando estamos a estudiar por ahí ¿en qué año, doctor? Estamos a estudiar. Empezó a hablarnos Álvaro Mace. Escúchame, doctor, ¿en qué año? Álvaro Mace empezó a hablarnos de que antes de ese código, de ese momento, no existía ninguna fecha, ningún término para decretar el auto de detención, que se hablaba en alto auto de detención, y entonces los presos o las personas que querían involucrar en el problema decían: yo no voy a meter en eso para que me tengan ahí una eternidad mientras me declaran el auto de detención, me van a tener una eternidad allá y no me van a meter en problemas. Se hablaba de eso, entonces los abogados se quejaban de que los estudiantes estaban allá mientras trataban de probar sin siquiera dictarle el auto de detención. Entonces, según eso, entonces salió el de los 120 días, los 4 meses para dictar auto de detención. Entonces, se vino este nuevo código actual y volvió a caerse lo de los años 50 y 60. Es que era el decreto 2700 del año 91, ese fue el código antes del código 36, hablamos del código de 1991, que era el código de procedimiento penal. Después vinieron otras modificaciones allí hasta que finalmente todos conocemos después esos regularon la ley 600 y ese decreto 2700 tenían esos términos que usted habla, ¿no? Y en cuanto al vencimiento de términos, igual. Entonces, ahí también habían falencias entre presentar decían la resolución de acusación y que si no se iniciaba el juicio oral y después, bueno, el auto de proceder, antiguamente en el decreto 2700, después la ley 600 fue decir resolución de acusación. Pues, ahora ya pues, es otro cuento y ya después de tantas décadas. Yo les quiero agradecer mucho, compañeros, estos espacios académicos.